Gracias. De nada. Si pudiera, te acompañaría. Ve tú solo. Quisiera 4 baozi. Sí, claro. ¿De qué los quieres rellenos? Déjame ver. Gente de la Iglesia de Dios Todopoderoso se nos une hoy. Estén alerta. Sí. Si ven algo raro, avísenos. Correcto. Los hermanos y hermanas montan guardia en los cruces. No te preocupes por tu reunión. Toma, tus baozi. Aquí tienes. Bien, Sí, gracias. Adiós. Gracias. Esto es maravilloso. Sí, sí. Gracias al Señor. Oigan, ya va a comenzar. La aparición de Dios ha traído una nueva época. El plan de gestión de 6000 años de Dios está llegando a su fin, y la puerta del reino se ha abierto a todos aquellos que buscan la aparición de Dios. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué estáis esperando? ¿Qué es lo que buscáis? ¿Estáis esperando la aparición de Dios? ¿Estáis buscando las huellas de Dios? ¿Cómo se anhela la aparición de Dios? Y qué difícil es encontrar las huellas de Dios. En una época como esta, en un mundo como este, ¿qué debemos hacer para contemplar el día de la aparición de Dios? ¿Qué debemos hacer para seguir las huellas de Dios? A estas preguntas se enfrentan todos los que esperan la aparición de Dios. Vosotros las habéis considerado en más de una ocasión, pero ¿con qué resultado? ¿En dónde se aparece Dios? ¿Dónde están las huellas de Dios? ¿Habéis obtenido las respuestas? La respuesta de muchas personas sería esta: Dios se aparece entre los que lo siguen, y sus huellas están entre nosotros. Así de sencillo. Cualquiera puede ofrecer una respuesta formulista, pero ¿entendéis vosotros qué es la aparición de Dios y cuáles son las huellas de Dios? La aparición de Dios se refiere a su llegada personal a la tierra para hacer su obra, con su propia identidad y carácter, y con su método inherente. Él desciende entre los hombres para llevar a cabo la obra de comenzar una era y terminar otra. Esta clase de aparición no es una especie de ceremonia. No es una señal, un cuadro o un milagro o una gran visión, y mucho menos una clase de proceso religioso. Es un hecho real y verdadero que se puede tocar y contemplar. Esta clase de aparición no es en aras de seguir un proceso o en aras de un trabajo a corto plazo. Es, para ser más precisos, en aras de una etapa en la obra de su plan de gestión. La aparición de Dios siempre es significativa y siempre se conecta con su plan de gestión. Esta aparición es completamente diferente a la aparición de la guía, dirección y esclarecimiento de Dios para el hombre. Cada vez que Él se revela, Él lleva a cabo una etapa de la gran obra. Esta obra es diferente de la de cualquier otra era. Para el hombre es inimaginable y él nunca la ha experimentado. Es una obra que da inicio a una nueva era y termina con la vieja era. Y es una nueva forma y mejorada de obrar para la salvación de la humanidad. Más aún, es una obra para llevar a la humanidad a una nueva era. Esta es la trascendencia de la aparición de Dios. Entonces, así es. ¡Qué tranquilidad! Así, ya que estamos buscando las huellas de Dios, debemos buscar la voluntad de Dios
las palabras de Dios, las declaraciones de Dios. Porque donde están las nuevas palabras de Dios, ahí está la voz de Dios. Y donde están las huellas de Dios, ahí están los hechos de Dios. Donde está la expresión de Dios, ahí está la aparición de Dios. Y donde está la aparición de Dios, ahí existe la verdad, el camino y la vida. Estas palabras son maravillosas. Claro que sí. Sí. Mientras buscabais las huellas de Dios, ignorasteis las palabras que dicen que Dios es la verdad, el camino y la vida. Y es que cuando muchas personas reciben la verdad, no creen que han encontrado las huellas de Dios, y mucho menos reconocen la aparición de Dios. ¿Qué error tan grave es ese? La aparición de Dios no se puede reconciliar con los conceptos del hombre, mucho menos puede Dios aparecer por órdenes del hombre. Dios hace sus propias elecciones y tiene sus propios planes cuando hace su obra. Más aún, Él tiene sus propios objetivos y sus propios métodos. No es necesario que Él discuta con el hombre la obra que Él hace, ni que busque el consejo del hombre, ni mucho menos que les notifique de su obra a cada una de las personas. Este es el carácter de Dios. Además, todos lo deben reconocer. Si queréis presenciar la aparición de Dios, si queréis seguir las huellas de Dios, entonces debéis primero trascender vuestros propios conceptos. No debes demandar que Dios haga esto o aquello. Mucho menos debes colocarlo dentro de tus propios confines y limitarlo a tus propios conceptos. En cambio, debéis preguntar, ¿cómo debéis buscar las huellas de Dios? ¿Cómo debéis aceptar la aparición de Dios? ¿Y cómo os debéis someter a la nueva obra de Dios? Eso es lo que el hombre debe hacer. Siendo que el hombre no es la verdad y que no posee la verdad, el hombre debe buscar, aceptar y obedecer. Amén. Estas son las palabras más maravillosas e iluminativas Estas palabras que he están llenas de escuchado. luz. Explican claramente el camino de búsqueda de la aparición de Dios y su obra. Esta es la primera vez que escuchamos algo así. Sí, esto es maravilloso, está realmente lleno de luz. Es verdad. Gracias a Dios. Leamos más de las palabras de Dios Todopoderoso. Grandioso. Por favor, vayan a la página 3. Dios Todopoderoso dice, aquel que es la encarnación de Dios tendrá su esencia, y aquel que es la encarnación de Dios tendrá su expresión. Haciéndose carne, Dios traerá la obra que debe hacer, y haciéndose carne, expresará lo que Él es. Será asimismo capaz de traer la verdad al hombre, de concederle la vida y de mostrarle el camino. La carne que no contiene la esencia de Dios seguramente no es el Dios encarnado. De esto no hay duda. Para investigar si es la carne encarnada de Dios, el hombre debe determinarlo a partir del carácter que Él expresa y de las palabras que Él habla. Es decir, si es o no la carne encarnada de Dios, y si es o no el camino verdadero, debe discernirse a partir de su esencia. Y así, para determinar si es o no la carne de Dios encarnado, la clave está en prestar atención a su esencia, su obra, sus palabras, su carácter y mucho más, en lugar de fijarse en su apariencia exterior. El Dios encarnado da fin a la época cuando solo la espalda de Jehová aparecía a la humanidad. Y también concluye la época en que la humanidad tenía la creencia en el Dios ambiguo. En particular, la obra del último Dios encarnado trae a toda la humanidad a una época más realista, más práctica y más agradable. Amén.
Él no solo concluye la época de la ley y la doctrina, de mayor importancia aún, revela a la humanidad un Dios que es real y normal, que es justo y santo, que abre la obra del plan de gestión y demuestra los misterios y el destino de la humanidad, que creó a la humanidad y da fin a la obra de gestión y que ha permanecido oculto por miles de años. Da fin por completo a la época de ambigüedad y concluye la época en la que toda la humanidad deseaba buscar el rostro de Dios, pero no era capaz de hacerlo. Termina la época en la que toda la humanidad servía a Satanás y guía a toda la humanidad hasta el final a una era completamente nueva. Todo esto es el resultado de la obra de Dios en la carne, en vez de la del Espíritu de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermana, quisiera leer un pasaje. Adelante. Cuando Jesús vino al mundo del hombre, trajo la era de la gracia y terminó la de la ley. Durante los últimos días, Dios se hizo carne una vez más. Esta vez acabó la era de la gracia y trajo la era del reino. Todos aquellos que acepten la segunda encarnación de Dios serán conducidos a la era del reino y podrán aceptar personalmente su dirección. Aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad. Se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre, pero no lo libró de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió a Jesús cargar con los pecados del hombre como la ofrenda por el pecado, sino también que Dios realizara una obra mayor para librar completamente al hombre de su carácter que ha sido corrompido por Satanás. Y así, después de que los pecados del hombre fueron perdonados, Dios volvió a la carne para guiar al hombre a la nueva era y comenzó la obra de castigo y juicio que llevó al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Amén. Las palabras de Dios Todopoderoso parecen la verdad. Seguramente vinieron del Espíritu Santo. A leer la palabra. Ahora que han escuchado las palabras de Dios Todopoderoso, ¿qué opinan? Nunca escuché palabras tan maravillosas. Gracias a Dios. Mientras esperamos el regreso del Señor, busquemos los pasos de Dios. El Señor Jesús dijo, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. En el Apocalipsis se profetiza, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Al buscar los pasos de Dios, debemos buscar las declaraciones del Espíritu Santo y buscar oír la voz de Dios. Esta es la única forma en que podemos dar la bienvenida a la aparición de Dios. Las palabras de Dios Todopoderoso explican la aparición y la obra de Dios. Piénsenlo todos. Si estas palabras no fueran del Espíritu Santo, ¿podríamos comprender esto? No podríamos. Exacto. Además de Dios, ¿quién podría hablar de esta manera? ¿Quién revelaría estos misterios de la verdad? ¿Quién podría explicar la verdad y el significado de la aparición de Dios tan claramente? Solo Dios. Solo Dios. Sí, solo Dios. Dios Todopoderoso es el Hijo del Hombre encarnado, que aparece, obra y habla. Él ha expresado muchas verdades y ha desvelado los misterios de la obra de Dios. Si podemos determinar que las palabras de Dios Todopoderoso son declaraciones del Espíritu Santo, reflexionemos todos esto. ¿Cómo habla el Espíritu Santo a través de una persona? ¿Se trata del Espíritu Santo encarnado para hablar? Como el Señor Jesús, quien fue el Espíritu Santo materializado en la carne. Cuando Él apareció y obró, el Espíritu Santo dio testimonio de Él. No es de poca importancia. Cierto. Cuando el Señor Jesús apareció y obró, quienes escucharon sus palabras pensaron que contenían autoridad y poder, pero no lo reconocieron. Aquellos que pudieron reconocer que Él era el Señor, que Él era Cristo, tuvieron que descubrir que lo expresado por el Señor Jesús era la verdad y que son cosas que ningún hombre podría lograr. Fue la única forma en que pudieron reconocer la aparición y la obra del Hijo del Hombre.
Pero las personas deben orar y buscar a Dios y obtener la iluminación del Espíritu Santo para lograr resultados. Cierto. Gracias al Señor. Dios Todopoderoso indica claramente cómo reconocer la aparición y la obra de Dios. Echemos un vistazo. Bien. Dios Todopoderoso dice, la aparición de Dios se refiere a su llegada personal a la tierra para hacer su obra, con su propia identidad y carácter. Y con su método inherente, Él desciende entre los hombres para llevar a cabo la obra de comenzar una era y terminar otra. Amén. Amén. Piensen en cuando el Señor Jesús apareció y estuvo obrando. ¿No lo hizo al volverse carne y venir entre la humanidad? ¿Acaso no vino con la identidad de Dios mismo para expresar el carácter de Dios? Eso sucedió. Esto nos permite ver un hecho. La aparición y la obra de Dios son prácticas y significativas, pero no es tan sencillo ni tan sobrenatural como creemos. Este tipo de aparición no es como cuando Dios habló con Moisés a través de las llamas, o como cuando Él habló con Job desde una tormenta, ni como cuando Jesús apareció en su cuerpo espiritual. Para ser exactos, la aparición de Dios se refiere a Dios mismo viniendo a la tierra en la carne, hablando con la identidad de Dios, expresando verdades, expresando su carácter, haciendo la obra de redimir y salvar a la humanidad, así como la obra de iniciar una nueva era y poner fin a la vieja. Sí. De esta enseñanza, ahora entiendo cómo aparece Dios. Cuando el Señor Jesús apareció, habló y llevó a cabo su obra con la identidad de Dios mismo. Él expresó el carácter de misericordia y de amor de Dios y fue crucificado en la cruz por el hombre. Realizó una etapa de la obra de redimir a la humanidad. Comenzó la era de la gracia y terminó la era de la ley. ¿No es esta la aparición y la obra de Dios encarnado que desciende entre la humanidad? Sí. Sí, exactamente. El Señor Jesús regresó en los últimos días. Él es Dios Todopoderoso encarnado. Él habla con la identidad de Dios mismo y expresa la verdad y el carácter justo de Dios. Hace la obra del juicio empezando con la casa de Dios y ha venido para purificar, salvar y perfeccionar a la humanidad, para llevar gente al reino de Dios y terminar toda la vieja era. Esta es la aparición y la obra de Dios en los últimos días. Ahora lo veo. Sí, la aparición y la obra de Dios son muy reales, muy prácticas. Nunca nos hubiéramos dado cuenta. Gracias a Dios. En el pasado no entendíamos cómo era la aparición de Dios y no entendíamos su importancia. Definíamos al Señor con nuestros conceptos, creyendo que a su regreso bajaría en una nube con gran gloria ante todos los pueblos. Sí. Incluso después de escuchar que la Iglesia de Dios Todopoderoso hablaba de que el Señor Jesús regresó, seguíamos necios sin buscar o investigar. Seguíamos esperando a que el Señor descendiera sobre una nube y nos arrebatara a los cielos para encontrarnos con el Señor. Hemos estado tan ciegos. Dios Todopoderoso había aparecido y obrado durante mucho tiempo y expresado muchas verdades y nunca lo escuchamos ni lo vimos. Estuvimos cerca de no poder recibir el regreso del Señor ni ser arrebatados antes del desastre. Nuestros conceptos y fantasías son una trampa. Mirábamos las nubes y esperábamos la llegada del Señor, sin buscar las palabras del Espíritu Santo, ni buscar la voz del Señor. Eso era muy absurdo. Sin las palabras de Dios Todopoderoso, andaríamos a tientas en la oscuridad, como personas ciegas. ¿Dónde más podríamos oír la voz de Dios? Gracias a Dios. Por lo visto, para buscar la aparición y la obra de Dios, tenemos que buscar activamente la verdad y la voz de Dios. Sí, este es el camino Hace correcto. años que la Iglesia de Dios Todopoderoso da testimonio de que el Señor regresó. Esto cumple con la profecía del Señor Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Amén. Así es. Gracias a Dios. Hemos leído la Biblia por años y no entendíamos sus palabras. Viendo la obra de Dios Todopoderoso y oyendo la voz de Dios, por fin entiendo las profecías del Señor. Sí.
Esta es la gracia de Dios para nosotros. Tienen razón. Es el liderazgo del Espíritu Santo y la bendición de Dios. Lo es, gracias a Gracias a la gracia de Dios. Gracias a Dios.